Estás a punto de escuchar La Última Respuesta de Isaac Asimov, narrado por un perrito en taza. A darle. Murray Templeton tenía 45 años, un físico ateo en la flor de la vida. Su cuerpo funcionaba a la perfección, excepto por algunas arterias coronarias que, sin previo aviso, decidieron fallar. Un dolor insoportable lo atravesó en su laboratorio, un sufrimiento agudo que luego cedió, dejando a su paso una paz extraña y un alivio profundo. No hay mayor placer que la ausencia de dolor después de haberlo padecido. Murray sintió una ligereza nueva, como si flotara, y abrió los ojos para ver una escena curiosa. Abajo, en el suelo, yacía su propio cuerpo, con el rostro contraído, mientras sus compañeros se agolpaban alrededor agitados y preocupados. Él, en cambio, estaba de pie, en paz, observando. Su primer pensamiento fue que los defensores de la vida después de la muerte tenían razón, aunque le pareció una forma un poco tonta de morir para un científico como él. No podía negar la evidencia. Estaba muerto, y sin embargo, consciente. Esperaba que en cualquier momento apareciera un ángel o algo por el estilo para llevárselo. La escena del laboratorio empezó a desvanecerse. La oscuridad lo envolvió, y en la distancia apreció una figura luminosa, radiante, que emanaba calor. Vaya, pensó Murray, parece que voy al cielo. Pero el cielo no era lo que él esperaba. La luz se desvaneció, pero el calor y la sensación de paz permanecieron. Ya no había nada a su alrededor, solo una voz que habló, diciendo que, a pesar de haber hecho esto muchas veces, todavía sentía satisfacción con cada éxito. Murray intentó hablar, y aunque no sentía tener boca ni cuerdas vocales, sus palabras surgieron, claras y reconocibles. Le preguntó si aquello era el cielo. La voz le respondió que aquello no era un lugar en el sentido que él entendía. Murray, un poco confundido, preguntó entonces si estaba hablando con Dios. La voz sonó divertida. Le explicó que era una pregunta común, pero que no había una respuesta que Murray pudiera comprender plenamente. Simplemente la voz era. Y eso era todo lo que podía decir. Yo soy quien soy. Murray, intentando no sonar sarcástico, preguntó entonces ¿qué era él? ¿Un alma? La voz le explicó que supongo que podía llamarse alma si quería, pero en realidad era un nexo de fuerzas electromagnéticas, una copia perfecta y detallada de su cerebro con todos sus pensamientos, recuerdos y su personalidad. Era una construcción tan precisa que él seguía sintiéndose él mismo. Murray, incrédulo, preguntó si eso significaba que la esencia de su cerebro era permanente. La voz lo corrigió. Nada en él era permanente, excepto lo que la voz decidiera hacer permanente. Este había creado ese nexo en el momento justo en que su cuerpo físico falló, una construcción intrincada y perfecta. Y claro que no lo hacía con todos los seres humanos, sino solo con unos pocos seleccionados a lo largo del universo. Murray preguntó, ¿qué pasaba con los demás entonces? ¿El olvido?, respondió la voz. Y añadió que, por supuesto, los humanos tendrían a imaginar un infierno cada vez que se hablaba de ese tipo de cosas, pero son temas suyos. Murray se sintió un poco avergonzado. Dijo que no creía en el infierno, pero que tampoco se consideraba lo suficientemente virtuoso para ser uno de los elegidos. La voz le aclaró que no se trata de virtud, o sea, mírate. No era que estuviese aquí porque había demostrado tener una gran bondad en su corazón. No, estaba aquí por su capacidad de pensamiento, como había hecho con otros 4 trillones de seres inteligentes en el universo. Era la única y verdadera razón. La curiosidad de Murray, un hábito de toda la vida, surgió de inmediato. Pregunta, si la voz era la única o se habían otros como ella. La voz respondió, sin emoción, que si existían otros o no, era irrelevante para Murray. Este universo era suyo y solo suyo. Su invención, su construcción, destinada solo a sus propósitos. Murray, sintiéndose insignificante, preguntó, ¿por qué?
Si tenía cuatrillones de estos nexos con los que interactuar, ¿por qué perdía el tiempo con él? A no ser que... Claro, él sea especial, un caso excepcional, alguien importante en el flujo cósmico. Nah, no eres importante, dijo la voz. Explicó que podía estar con todos de manera simultánea, por lo menos desde la perspectiva de Murray. Él insistió. Sin embargo, estás aquí. La voz parecía divertirse. Le puso un ejemplo. Si una ameba le preguntaba a un cachalote compuesto de miles de millones de células si es uno o muchos, ¿cómo podría el cachalote responder de manera que la ameba lo entendiera? Murray, seco, dijo que se podría encontrar una forma. ¡Exacto!, dijo la voz. Esa es tu función. Pensar una forma. O, bueno, más específicamente, pensar. ¿Con qué fin?, preguntó Murray. Si tú ya lo sabes todo, eres Dios. La voz le explicó que incluso si lo supiera todo, no podría estar seguro de saberlo todo. Era una paradoja. Para ilustrarlo, usó los números. Si conociera todos los números pares, conocería una serie infinita, pero no conocería ningún número impar. Murray rápidamente señaló que los números impares se pueden derivar de los pares. La voz se mostró complacida. «Has captado la idea», dijo. Y entonces le explicó cuál sería su tarea eterna: encontrar formas de derivar lo desconocido a partir de lo conocido. Tendría todos sus recuerdos, todo su conocimiento, y podría aprender más si lo necesitaba. Su mente estaría dedicada a generar nuevos conocimientos. Murray preguntó, ¿por qué? ¿Por qué Dios no podía hacer eso por sí mismo? La voz contestó que podía, pero que era más interesante de esta manera. Él había construido el universo precisamente para generar más datos, introduciendo principios como la incertidumbre y el azar para que no fuera todo obvio instantáneamente. Luego había creado la vida y la inteligencia, usándolas como una especie de equipo de investigación. No porque necesitara su ayuda, sino porque añadía un factor de sorpresa a todo esto. No podía predecir qué nuevo conocimiento interesante surgiría, ni de dónde, ni cómo. Dijo que por lo menos una vez cada siglo aparecía algún detalle fascinante, algo en lo que no había pensado todavía. Murray, con un atisbo de esperanza, preguntó si había alguna posibilidad de que él pudiese complacerla de esta manera. La voz fue realista. Posiblemente en el próximo siglo. Prácticamente ninguna. Pero a largo plazo, tu éxito está garantizado, porque estaría dedicado a ello por toda la eternidad. ¿Estaré pensando para siempre?, preguntó Murray, completamente horrorizado. ¡Sí!, fue la respuesta. Esto lo inquietó profundamente. ¿Con qué fin? La voz simplemente le dijo, bueno, ¿con qué fin lo hacías cuando estabas vivo? Para descubrir nuevo conocimiento. Argumentó que en su vida mortal pensaba que tenía un propósito, el mérito, el reconocimiento de sus compañeros, la satisfacción de lograr algo en un tiempo limitado antes de morir. Pero ahora, cualquier cosa que él descubriera, la voz ya podría saberla con un mínimo de esfuerzo. No había mérito, ni reconocimiento, ni la satisfacción de la lucha contra el tiempo, solo una eternidad de trabajo forzado para entretener a una entidad todopoderosa. El pensamiento, dijo, tiene valor por sí mismo durante un tiempo limitado, pero no por toda la eternidad. La voz entendió su punto de vista. Pero dijo que claramente no tenía más elección. No lo obligaría a pensar directamente, pero como no tendría absolutamente nada más que hacer, pensaría. No sabría cómo no hacerlo. Ante esto, Murray decidió rebelarse. Anunció que se inventaría su propia finalidad, y ya la tenía. Su nuevo propósito sería encontrar la manera de destruir el nexo que lo mantenía consciente. No deseaba existir eternamente para divertir a nadie. Todo su pensamiento estaría dirigido a su propio fin. La voz no se inmutó. Dijo que no tenía ninguna objeción. Incluso ese pensamiento obsesivo por el suicidio podría generar, sin querer, algo nuevo e interesante. Y además, si lo lograba, simplemente lo reconstruiría, eliminando el método que utilizó para destruirse. Y si encontraba otra forma, lo volvería a levantar una y otra y otra y otra vez. Podía ser un juego interesante.
pero él seguiría existiendo eternamente. Esa era su voluntad. Murray, sintiendo escalofrío, preguntó si entonces esto era el infierno después de todo, y si la voz le estaba mintiendo como parte del tormento. La voz le aseguró que no había ni cielo ni el infierno, solo él. Mientras Murray probó otro enfoque, le sugirió que si sus pensamientos resultaban tontos e inútiles, quizás sería mejor destruirlo y dejar de molestarse con alguien tan tonto como él. La voz vio otra vez de su estrategia. ¿Deseas el nirvana como premio al fracaso?, preguntó. No había trato. Murray no fracasaría. Con una eternidad por delante, era inevitable que, tarde o temprano, tuviera al menos un pensamiento interesante, por mucho que lo intentase evitar. Derrotado en su primer intento, Murray cambió de táctica. Declaró una nueva finalidad, una mucho más ambiciosa. No intentaría destruirse a sí mismo. En su lugar, establecería como meta humillar a la voz. Pensaría en algo en lo que él no solo no hubiera pensado nunca, sino que fuese incapaz de pensar. Pensaría en la última respuesta, la respuesta definitiva, más allá de la cual no existiría más conocimiento, la respuesta que lo abarcase todo. La voz le dijo que no entendía la naturaleza del infinito. Podía haber cosas que no supiese porque no se había molestado en conocerlas aún, pero no podía haber nada que fuera imposible para conocer. Murray, pensativo, recordó algo que la voz misma había dicho. No podía recordar su propio origen y por lo tanto no podía saber su propio final. Muy bien, dijo Murray. Esta será mi meta. Y esa será la última respuesta. No me destruiré a mí mismo. ¡Te destruiré a ti! Si tú no me destruyes a mí primero. La voz exclamó un ¡ah! De reconocimiento. ¡That's hot! Le dijo a Murray que había llegado a esa conclusión mucho más rápido que el resto. Le confesó que todos los seres que tenía con él en esa existencia eterna acababan por albergar la misma ambición: matarlo. Pero le advirtió, era imposible. Murray, sin desanimarse, respondió: tengo toda la eternidad para pensar en una forma de hacerlo. La voz, en un tono neutro, simplemente le dijo: entonces intenta pensar en ello. Y desapareció. Y así, Murray se quedó solo, pero no desesperado. Ahora tenía un propósito, un desafío que lo llenaba de una determinación feroz. Se preguntó: ¿qué puede desear una entidad consciente de su propia existencia eterna, excepto un final? Tal vez, pensó, esa había sido la gran búsqueda de la voz durante incontables miles de millones de años. Quizás por eso había creado la inteligencia y había guardado algunos especímenes para que lo ayudaran en esta búsqueda final. Y Murray Templeton, el físico ateo, decidió que sería él, y solo él, quien tendría éxito. Con la emoción de tener un objetivo verdadero, Murray empezó a pensar. No tenía prisa, tenía muchísimo tiempo por delante. Toda una eternidad.